Hola, nuevamente aquí, soy Astrid y hoy vamos a hablar de qué es un pitch. Esos momentos de venta que se puede presentar para un proyecto, para pedir inversión, para venderle a alguien o conseguir unos nuevos socios. Entonces eso lo vamos a reconocer como presentaciones efectivas. Y entonces vamos a empezar con esto ya. Hemos estado construyendo de una manera muy efectiva una cantidad de componentes de nuestro proyecto empresarial, pero ahora es necesario aprender a vender y esto radica en el cerebro. Tomamos decisiones en el hoy, en el presente, amparados en el sentir del pasado y proyectando nuestras decisiones de compras en el futuro. Y ahí es donde nos vamos a necesitar unos pasos previos. Lo primero que necesitamos entender es qué queremos lograr, cuál es ese objetivo que nos vamos a trazar, qué esperamos de esa audiencia que nos está escuchando. Lo segundo es a quién le hablo. ¿Cuáles son las personas que me están escuchando y por qué es el interés que me están escuchando en este momento? Ahora, ¿qué le digo? ¿Cuáles van a ser los contenidos? Pero lo más importante es cómo se lo digo, de qué manera lo atraigo. Vender emociones al cliente tiene un método. Lo primero que tenemos que empezar es a diseñar y definir qué es lo que le duele al cliente, lo que llamamos cuál es esa pena, cuál es esa necesidad, problema que de verdad le queremos solucionar. ¿Será que necesita placer? ¿Necesita nostalgia, experiencia? ¿Estará buscando un aprendizaje, una aventura o una memoria? Luego de que tengamos eso hay que buscar cómo comunico la diferencia que se denomina el claim. ¿Cuál es ese valor presente para sus competidores? Que tiene que ser único, útil y diferente, que se disfrute, que en todo momento, en como yo lo comunico, pueda generar una grandísima posibilidad de que sí nos compren. El tercer momento se llama el gain, demostrar cuál es la ganancia para ese cliente, para ese usuario. Y es simplemente evidenciar dónde va a tener mayor ganancia el comprador, en lo estratégico, en lo personal o en lo financiero. Esas son las tres condiciones por las cuales compramos. Y por supuesto, el último paso es, vamos a dialogar con nuestro cerebro viejo, es decir, qué emociones, qué sensaciones le provoco para que de una manera u otra le pueda conquistar ese cerebro y que sea mucho más efectivo el corazón. Y por supuesto, todo tiene un proceso. El primer paso es cómo captar la atención. Es decir, estos 15 segundos que tenemos disponibles para que nos pongan la atención se pueden hacer a través de minidramas, juegos de palabras, preguntas retóricas. Y hay algo bien interesante con las Easy, que tienen de común estas palabras. Podemos mostrar objetos y contar historias. Lo más importante es entender que es importante captar esa atención y se logra a través de contrastes, fotografías de contraste, preguntas, un antes, un después, una especie de posibilidades de juego de números y de palabras o también imágenes que puedan salirse un poco de la cotidianidad. El segundo paso, además de tener esa captar la atención, es mostrar una fotografía panorámica, el antes y el después, es decir, mostrar todo el proceso completo.
Una imagen vale más que mil palabras y por supuesto el nervio óptico es 25 veces más potente y más rápido y nos permiten hacer comparaciones. Esto hace que se tomen decisiones mucho más rápidas y que se pueda tener facilidad. Es mejor una imagen para facilitar la toma de decisiones y lo dice mucho más. No nos desgastemos en otras posibilidades. El cuarto punto, que es absolutamente importante, es entonces cómo voy a dar ese mensaje, qué es lo que yo voy a dar, y se llama estratégicamente diferenciación. ¿Qué es único, útil y diferente de mi empresa, de mi producto? En una sola frase, que repetirla 3 veces y sobre todo que tenga un contenido de diferenciación. Por ejemplo, esto nos podríamos dar una diferencia donde todo se ve parecido hacia los colores. Esto es lo que necesitamos, la diferencia, que en la misma categoría la gente lo tenga. El cuarto, por su punto, es demostración del valor. La recomendación es que el 70% de el tiempo que tenga para el pitch, para la presentación, lo dedique a eso. Y se puede hacer con una demostración de máxima ganancia, la prueba más sólida, y se pueden contar 4 versiones adicionales y diferentes para demostrar ese valor, y estos son las siguientes. El primero es la historia del cliente, es decir, si yo muestro a través de un ejemplo, de un testimonio, cómo vive y cómo gana valor mi cliente, logro demostrar entre el 80 y el 100% de esa diferenciación. Si en cambio utilizo demostraciones en vivos, puedo alcanzar una considerable reputación que es entre el 40 y el 60%. Si utilizo estadísticas, números, datos, gráficos, estudios, estoy logrando entre el 20 y el 40% de generar y mostrar credibilidad del valor. Y si solamente tengo una visión narrada, solamente lo cuento, alcanzo a tener entre el 10 y el 40% de ese imaginario como tal. Entonces es interesante que podamos identificar que las 3-4 formas nos pueden ser. El quinto punto son las preguntas. Esas son de las que obvias, que buscan es que uno mejore la información para ampliarlo. La reto, generan una posibilidad de ampliar el negocio, y las que uno no quiere contestar. Pero ante todo hay que asegurarse de que escuchamos bien la pregunta, de que nuestro lenguaje corporal dice que estamos dispuestos, y sobre todo cómo hacemos para que la gente nos entienda. Y el cierre, tan importante como hay que repetir la diferenciación y el valor. El cerebro solo recuerda lo que escuchó al principio, lo que vio al final, y ante todo el mensaje solo queda el 2% en esto que nosotros tenemos. Entonces hay que ser contundente, claro y comercial. Ese cierre tiene que ser así. Tener un titular de prensa, ese titular de prensa que sea claro, corto, contundente, cierto y comercial, que se pueda repetir 3 veces, al principio, en la mitad y al final, y sobre todo siempre dejar la mejor emoción para el... Y vamos a contar una historia.
Todos conocemos a Caperucita, que hay una versión tradicional, pero dependiendo de la audiencia tiene otro tipo de versiones. Está la versión opuesta, está la versión moderna y reinventada, y hay una que es muy underground, del bajo mundo. ¿Cuál historia vamos a contar de lo nuestro? Existen unas condiciones para poder generar una excelente historia, y es como lo aprendí. Lo primero hay que tener presente es quién soy yo y por qué estoy dando ese mensaje, por qué estoy aquí. En un emprendimiento es necesario tenerlo. Segundo, es necesario identificar cuáles son esos temas de interés que la audiencia me está generando, es decir, comprenderlo y vincularme, tenerle empatía, llegarle al corazón. Lo tercero es, bueno, entonces ahora, ¿cómo lo voy a decir? ¿Qué puesta en escena, qué técnicas voy a utilizar para captar la atención? Esos 15 segundos son fundamentales. El siguiente paso es, bueno, vamos a contar la historia a través de una historia de cliente que nos permite contar el 70% del mundo. Por supuesto, luego llegamos entonces, ¿qué es lo que le voy a poner? ¿Qué le voy a generar que se vea diferente la puesta en escena? Y finalmente, ¿cuál va a ser ese llamado a la acción? Ese llamado a la acción que necesito decirles que a la audiencia. Bueno, y por supuesto, ¿cuál es el truco? No es lo que dices, es cómo lo dices. El lenguaje corporal y el tonito son casi el 93% de lo que decimos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y en la voz hay 4 elementos. La intensidad, que es el volumen, alto o bajo, el tono, grave o agudo, timbre, cerrado o abierto, y la duración, rápido o despacio. Y en el lenguaje corporal, por supuesto, hay que tener mucho cuidado en los gestos, mi boca, mi cara, mis cejas, cómo reflejan las emociones. Mis manos si sirven para ampliar o para manipular el mensaje, por supuesto, si me cierro o me abro. Y una recomendación final, ¿cómo es que tengo? ¿Cuáles son los elementos que pongo en escena? Y sobre todo, evitar de tener sociomorfia. Y el anclaje. No solamente es dar un mensaje, es cómo anclarlo. El anclaje es vital, es decir, cómo genero la memoria emocional sobre mi mensaje, sobre lo que estoy diciendo. Y ahí es donde los sentidos cobran relevancia. El olfato es el sentido de mayor memoria emocional. Cualquier olor nos recuerda el pasado, el futuro, el presente, todo. Lo visual, 25 veces más rápido el nervio óptico. El auditivo, porque nos recuerdan. El gustativo, saborear, recrear, y